Esta es la historia del camionero amigo de mi papá que me lo hizo a peluche. Hola Carlos, un abrazo para ti y tu audiencia. Aquí te saluda Ares, alias Winner, y vengo al ataque de nuevo. Quiero aprovechar que estoy haciendo el boceto de un cuadro para contarles mi brutal experiencia con un camionero vecino que era bastante amigo de mi papá. Bueno, esta primera etapa de experiencia que estoy contando, las estoy haciendo en orden cronológico. Creo que tenía para ese entonces como 15 o 16 años de edad cuando esto ocurrió. Y era una época en la que yo tenía mis hormonas pero súper alteradas, llevándome a buscar problemas de alto centimetraje. Y bueno, lo que les quiero contar en esta ocasión, amigos, es que mi familia siempre tuvo muy buenos vecinos. Nos colaborábamos entre sí, pero había una familia en especial que estaba bastante vinculada a nosotros. Y era la de una señora que había criado ella solita a sus 5 hijos. Imagínense. Todos ellos me tenían bastante cariño porque cuando yo nací, ellos ya eran unos adolescentes y venían a mi casa porque sentían mucha curiosidad por el bebé que recién había llegado a casa. El hijo menor de esta señora me trataba con mucho cariño y lo hacía incluso cuando llegué a estar en el colegio y a meterme en problemas. Fíjense que él siempre salía a mi defensa. Cuando algunos compañeritos querían molestarme y así, era él siempre el que les ponía un stop. Bueno, empecé la secundaria y mis papás empezaron a viajar con más frecuencia, dejándome solo durante el día. Y en las noches, una de mis tías solteras venía a quedarse a la casa conmigo y con mis otros 2 hermanos. Mis vecinos siempre estaban pendientes de nosotros cuando mis papás estaban de viaje, de manera que siempre nos estaban echando un ojo. Para ese entonces, Efraín, que así se llama el hombre con el que tuve que ver en esta historia, estaba trabajando con mi papá, manejando camiones de carga. Efraín, junto con sus otros hermanos varones, estaban siempre trabajando la mecánica de esos camiones en el garaje de su casa. Algunas veces sacaban los camiones a la calle para continuar con su trabajo. Eso me permitía a mí conversar con él de cualquier cosa para distraerme mientras mis papás andaban lejos de viaje. Fíjense que hubo un momento en el que él me dijo que no se explicaba por qué yo, siendo tan guapo, siendo así tan bien parecido, que yo no tenía novia. Entonces, yo le puse una excusa medio X ahí, amigos. Pero le dije de que yo no tenía novia porque era muy tímido, para no andar dando más explicaciones con respecto a mi orientación, ¿verdad? Efraín se reía a carcajadas y decía que él sabía que yo no era tímido, que eso era nada más excusas, pero también me decía que yo era bastante pilas, que a lo mejor lo que ocurría era otra cosa. Pero yo solamente me quedaba en silencio cuando me hacía este tipo de comentarios. El hecho de que él haya llegado a esa conclusión a mí verdaderamente me hizo mucha gracia. Pero igual, yo no lo eché de cabeza porque creo que para ese entonces yo seguía con mi obsesión con Ricardo, el asistente para ese entonces de mi papá. Por cierto, si no han visto cómo fue que comenzó esa relación entre Ricardo y yo, se los voy a dejar en alguna tarjeta aquí arriba de este video y en la descripción del mismo para que vayan y sepan también qué sucedió entre Ricardo y yo. Y bueno, Efraín, cuando nos reuníamos por las tardes a conversar, después de que yo había hecho mis tareas, él siempre venía y me contaba
cómo él, teniendo una cara poco agraciada, tenía tanto éxito con las mujeres. Fíjense que él me decía que tenía una gran herramienta y que las mujeres que la siempre querían repetir. Ya se imaginarán ustedes cuál fue la impresión que me causaron esos datos que yo no había pedido. Ay Dios, fíjense que empecé desde ese entonces a bajar mi mirada cada vez que nos conseguíamos para tratar de ver si lograba como contemplar algún volumen extraño ahí justamente donde se marcaba el muñecote, ¿verdad? A mí me había metido esa idea a la mente y yo ya andaba pensando un montón de cosas, amigos. Y bueno, como yo ya andaba con eso ahí en mi mente, pues comencé así como a maquinar y ver cómo podía comprobar de si era cierto que tenía tremenda herramienta, ¿verdad? Entonces, fíjense que una vez, así de la nada, amigos, se me ocurrió invitarlo a la casa a tomarse un refresco, aprovechando que mis papás no estaban. Andaban siempre en esos viajes a los que ellos iban. Le dije que me ayudara a sacar unas cosas que estaban debajo de una cama que pesaba mucho y que yo no tenía la fuerza suficiente en mis brazos para poder sacarla. Y bueno, me dijo él que sí, amablemente se ofreció a ayudarme y me dijo que no me preocupara, de que le dejara ese trabajo a él, ya que él sí estaba bien fortachón, amigos, bien fuerte, ¿verdad? Estábamos los dos ya en una de las habitaciones que nunca se usaba y que papá iba llenando con cosas que traía de sus viajes. Aunque esa cama siempre estaba vestida y lista para usarse por si llegaba alguna visita. Efraín entendió que tenía que agacharse para asomarse debajo de la cama y ver si podía sacar unas cajas de herramientas que habían ahí. Antes de que él lo hiciera, vine yo y me agaché. Y le dije de que se tenía que montar así encima de mí para yo mostrarle supuestamente dónde estaban. Miren que este truco, amigos, me salió así de la nada porque lo que yo quería realmente es que él estuviera así como encima de mí, ¿verdad? Y poder como... Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Pero fíjense que fue muy crédulo porque no entendió que lo que yo le estaba pidiendo era que necesitaba así como sentir su cuerpo encima del mío. Díganme si no era tan temerario yo, amigos. Qué cosas, qué locuras las que se me ocurrían. Bueno, estaba intentando a como dé lugar seducir a Efraín. Y no me importaba que él tuviera 32 o 34 años de edad. Era un hombre de piel morena, con el cabello cortado así como militar. Tenía una nariz prominente y unas manos gigantes. Era de esos hombres que cuando caminan echan las caderas ligeramente hacia adelante y de la parte de atrás totalmente plano. Casi no tenía pompas. Todas esas características hacían que uno concluyera que este señor de verdad estaba bien equipado. Porque yo no sé si ustedes han escuchado, amigos, que que dicen que los que casi no tienen atrás, que son bien voluminosos de la parte de enfrente. Entonces yo ya había escuchado esas cosas para ese entonces. Pero bueno, volviendo a la escena, frente a la cama debajo de la cual estaban unas cajas de herramientas que debía sacar, me tiré al piso y él se montó sobre mí, pudiendo en ese instante yo sentir su olor a grasa mezclada con sudor. Créanme que pensé al inicio de que esto me podía gustar, pero no fue muy agradable que se diga. Pero yo estaba totalmente seducido por el peso de él sobre mí. En ese instante, él andaba así sin camisa y solamente con una pantaloneta color un tono claro. Cuando yo lo tenía así encima,
yo me di cuenta de que este bandido no traía interiores, porque ese animal que lo acompañaba se posó sobre uno de mis cachetotes. Yo era delgadito, pero fíjense que sí tenía un buen bumper, amigos. Y lo que hice fue echarla así, hacerle un poco así para arriba, mientras él intentaba ver en la oscuridad donde estaban las cajas que supuestamente habían que sacar. Miren, bastaron 2 movimientos míos para que él con sus manos de repente me tomara y soltó una sonrisa pícara y me preguntó, ¿tú estás seguro que quieres hacer esto? En eso, amigos, yo nada más levanté una de mis cejas y le pregunté que a qué se refería. Y después de preguntarle eso, amigos, lo que hizo él fue posar su sobre uno de mis... Y en eso me dice, me refiero a esto. Yo me pasé el switch inmediatamente, amigos, y me volví totalmente vulnerable. Él se levantó y yo me senté así en la cama y quedé como a la altura así de su muñeco. Y en eso voy viendo que él, amigos, estaba comenzando a hacer como gestos así para preparar al muñeco, como invitándome a hacer algo. Y en eso, mientras me veía la cara y me preguntaba que si quería, yo le dije que sí, de una manera desafiante. Me había visto crecer, nos teníamos confianza, me protegía en el colegio y si tenía que ir al centro a comprar cosas cuando estaba más pequeño, era él quien me llevaba. Por supuesto que quería que él me enseñara qué podía hacer con ese muñeco, ¿verdad? Lo que sucedió después es que vino él y en ese instante, amigos, se desenvainó esa espada. Quedé totalmente atónito, porque fíjense que no era tan grande, amigos, pero en realidad se veía bastante bien. Yo en ese instante le volví a ver la cara y él se dio cuenta que yo me había sorprendido de lo que me estaba mostrando. Me dijo en ese momento que si quería, pues, comer sorbete. Y así lo hice, amigos, por primera vez. Cosa que no ocurrió con Piero ni tampoco con Ricardo. Pero yo en ese instante pude degustar lo que él me había ofrecido. Bueno, comencé en esa faena, amigos, pero les tengo que confesar de que en ese sorbete había algo extraño, amigos. En realidad siento que no me gustaba, pero la manera como él tomaba totalmente el control y cómo me daba órdenes, en realidad eso me emocionaba. Mientras yo estaba en esas, lo veía a los ojos y él me sonreía de una manera desafiante. Me dijo, así es que esta es la razón por la cual no tienes novia. En un momento me pidió que me retirara lo que traía puesto, porque quería comenzar a preparar justamente ahí. Quería acceder, amigos. Yo me sentía en ese instante un poquito tenso, pero en un momento vino él y me dijo, mira, relájate. Nada más me dijo que iba a tratar de sobrepasar esa barrera a como diera lugar. No anduvo con medias tintas, amigos, y de una vez así, chas, logró traspasar esa puerta. Piero y Ricardo tuvieron bastante tacto conmigo a la hora de hacer eso. En cambio, Efraín, este sí no tuvo para nada paciencia, amigos. Lo hizo así de una vez. Y básicamente, fíjense que yo no podía tomar la iniciativa de absolutamente nada porque era él quien decidía qué hacer y qué no. Básicamente yo solamente estaba haciendo como un accesorio más, pero al final era lo que yo me había buscado. Y ahí estaba. Así como un cajón que no cierra, amigos, seguimos en esa cuestión. Fue una experiencia totalmente nueva para mí. Fue algo que al principio fue un poco extraño, pero que al final, de alguna manera, me pude adaptar.
Nunca salió de ahí hasta que terminó su faena y lo hizo justamente allí donde estaba. Y fíjense que él, sin preguntarme si estaba de acuerdo y mucho menos pidiéndome permiso, ahí estaba ya él culminando lo que estaba haciendo, amigos. Pero fíjense que pasó algo bien extraño mientras sucedió eso, amigos. A pesar de que ya la situación había terminado, él seguía ahí haciendo eso. Yo volvía a ver y veía que estaba totalmente absorto, muy concentrado en lo que hacía. Era como si se tratara de un niño con un juguete que estaba conociendo por primera vez. Una y otra vez hacía lo mismo después de que básicamente había terminado. Yo en ese momento no entendí cómo es que él lograba hacer eso, pero al cabo de un momento ya se detuvo y de una vez salió de ahí. Parece que había sido suficiente actividad por esta vez. Mientras, fíjense que él se reía, me dice: ahora ya sabes, cuando quieras, solamente avísame. Pero estuvo súper bien. Se volvió a arreglar y me dijo que se iba para la cocina porque había quedado con mucha sed y necesitaba agua. Y bueno, él se fue. Y cuando yo estaba ahí sentado en la cama, amigos, procesando lo que había sucedido, me sentía un poquito mareado. Y les confieso que también me sentía un tanto maltratado por dentro. En eso también me arreglé, amigos, me traté de volver en sí y me fui a la cocina a donde todavía estaba él. Estaba tomando agua como que si fuera un camello. Quedó demasiado sediento. Y me dijo que lo que había pasado, que quedara nada más entre nosotros y que no se lo podía comentar a nadie. Con Efraín se repitieron 2 oportunidades más y siempre fueron así, amigos. Bruscas, sin tacto y a peluche, así. Como que si se tratara de una relación como irracional o animal, no lo sé. A Efraín lo recuerdo con cariño porque muy aparte de todo este tema, de esos encuentros que tuvimos, él siempre estuvo para mí cuando yo era un chico inocente. Esta es la tercera persona con la que estuve cuando mis hormonas explotaron y mi adolescencia se puso súper arrecha, amigos. Querido Carlos, prepararé en una próxima oportunidad otra experiencia de esta índole que tuve precisamente en esos años, cuando yo estaba por entrar en la universidad. Y se lo voy a adelantar en este momento, amigos, fue una historia con mi primo mayor. Así que estén atentos al canal de Carlos para que se enteren de la otra historia. Y bueno, amigos, ahí les queda este relato de mi buen amigo Ares, alias Winner. Acá en mi canal todos lo conocemos con ese nombre. Espero que les haya gustado y por favor comenten acá en los comentarios si les gustaría ya escuchar esa historia que tiene Ares, bueno, que tuvo Ares con su primo mayor. Así que vayan dejando ya por acá su bonito comentario y por favor, si todavía no se han suscrito a mi canal, háganlo en este instante, que ya ven que les estoy trayendo cada vez más y más contenido, amigos. Y bueno, me voy despidiendo, espero que tengan un bonito día, un montón de besos así y muchos abrazos. Adiós.